Y lo decíamos al comenzar, ya todas las actividades están rondando en torno al presidente electo, las actividades que está realizando, los equipos con los que está conformando lo que va a ser su futuro gobierno. Y aquí está Colomba Eichholz para precisamente contarnos cómo se está trabajando en la llamada moneda chica o la OPE. Así es. Muy buenas tardes, Mati. Muy bien. En la OPE ha llegado bastante gente en los últimos días, hay que decirlo. Hemos estado ahí obviamente presentes porque no ha estado el presidente electo, hay que decirlo. Durante la jornada del lunes tuvo actividades en Buin, luego también se desplegó en La Moneda. Llegó justamente hasta las oficinas del presidente electo para encabezar reuniones con los partidos políticos y después de eso entonces durante la jornada de ayer se trasladó hasta Buenos Aires, Argentina, para encabezar esta reunión con el presidente Javier Milei, también su equipo económico. Estaba el ministro de Economía Luis Caputo y el viceministro de esa cartera también, José Luis Daza, que eso ha reflotado de alguna manera bastantes especulaciones, Mati, respecto nuevamente a lo que va a ser el gabinete del presidente electo José Antonio Kast. Pero antes de pasar a conversar sobre eso, Mati, te quiero contar sobre las actividades que encabezó durante esta jornada el presidente electo tras su viaje a Argentina. Se trasladó temprano esta mañana, aproximadamente a las 11:30 de la mañana. Llegó el presidente electo junto a su esposa María Pía Adriasola también y parte de su equipo para encabezar una reunión, como la estamos viendo en las imágenes, con vecinos de la comuna de San Miguel. Ahí también vemos a la alcaldesa Carol Baum. Llegó, como decía, a las 11:30 aproximadamente, pero previo a eso se generó un desencuentro, podríamos decir, entre los simpatizantes, adherentes. La verdad, llegaron cientos de personas hasta el Club San Miguel y se provocó entonces este desencuentro entre una persona que estaba, Mati, en uno de los departamentos que está cerca del Club San Miguel. Estaban los simpatizantes del presidente electo que le comienzan a gritar a una persona que también estaba gritándoles de vuelta. Se genera un ambiente más bien tenso. Eso sí, el presidente electo todavía no llegaba al lugar, estaba presente de todas maneras la alcaldesa, pero pasemos a revisar cuál fue entonces este ambiente previo, que no es nuevo durante estos días. También se generó ayer en Argentina y hoy se genera entonces en la comuna de San Miguel. Revisemos ese momento. Bueno, ahí se escuchaba, ¿no es cierto?, los adherentes celebrando también lo que fue la llegada del presidente electo José Antonio Kast, que luego junto a su esposa María Pía Adriasola tomaron lugar en el balcón, como se podía ver en las imágenes, y le hablaron a toda la ciudadanía, a los simpatizantes ahí, como lo vemos en las imágenes que estaban presentes. Mati le pidió disculpas a todos los adherentes que llegaron hasta San Miguel por no poder estar con cada uno, pero que tenía también temas de agenda, porque ha sido una agenda bastante ajetreada en los últimos días para el presidente electo, no solamente por la responsabilidad que eso conlleva, sino también porque se tiene que conformar un equipo. De hecho, Martín Arrau, su ex jefe de campaña, dijo esta semana que se debería poder dar a conocer antes del 15 de enero, por lo menos lo que es gran parte del gabinete, ojalá también el comité político, para conocer más los nombres que van a ser cercanos al presidente de la República. Y en ese sentido, Mati, es que tras la visita también del presidente electo a Argentina, comenzó a sonar ya con bastante fuerza lo que puede ser una eventual incorporación de José Luis Daza, el economista chileno-argentino que se desempeña actualmente en el gobierno de Javier Milei como viceministro de Economía, muy cercano a Luis Caputo. Han trabajado, de hecho, por más de 30 años juntos, así que se le ve cómodo, por lo menos en el cargo que tiene, pero sí confirmó específicamente que el presidente electo José Antonio Kast sí se comunicó con él para ofrecerle un cargo, y no solamente uno, decía José Luis Daza, dijo, me ofreció cargos. Y vamos... Sí, porque supuestamente el Ministerio de Hacienda iba a reunir en sí otros dos ministerios, así que podría ser una especie de triministro. El triministro efectivamente de Economía, Energía y Minería, porque se hablaba también de que José Luis Daza pudiera encabezar el Ministerio de Hacienda, pero dada también la cercanía que ha tenido Jorge Quirós, el principal asesor económico de José Antonio Kast en toda esta campaña presidencial, pese también a polémicas que de hecho se abrieron respecto a su presencia
en el comando es que el Ministerio de Hacienda iría directamente a Jorge Quiroz, y es por eso que esta oferta fue más bien para justamente encabezar un triministerio que sería el de Minería, Energía y también Economía. Es algo que confirmó durante la jornada de ayer en un programa de streaming en YouTube el viceministro de Economía, José Luis Daza, y en ese ambiente también, Mati, estaba de hecho Luis Caputo, el ministro de Economía. Comienzan a cantar para que no se vaya, decía que no se tiene que ir José Luis Daza, que está muy cómodo trabajando también Luis Caputo con él, así que ojalá no se lo lleve el presidente electo José Antonio Kast. Ahora, lo pone en una situación bien difícil el presidente electo a José Luis Daza, porque ¿cómo le vas a decir después de esto que no al presidente electo de tu país? Y si le dices que no, al que llamen va a ser claramente la segunda opción. Exactamente, la vara queda baja en ese sentido, porque cualquier persona entonces, si José Luis Daza le dijo que no al presidente electo, entonces, claro, de alguna manera es un mal pie para las llamadas. Y mal pie para partir, no, va a tener que decirle que sí. Y hay que ver en todo caso, Mati, porque efectivamente es una decisión difícil para José Luis Daza. Él ha dicho que está muy cómodo donde está, es muy amigo de hecho y ha colaborado durante años con Luis Caputo, y también hay que decirlo, es una connotación diferente ser viceministro de Economía en Argentina, teniendo en consideración todo el vuelco, ¿no es cierto?, el cambio que quieren darle a la economía de ese país y también el prestigio internacional y nacional que eso merece. Y es por eso que dicen cercanos del economista que no estaría quizás considerando venirse a Chile. De todas maneras, está, como decía, bastante cómodo y su equipo bastante cómodo también con él. Pero José Luis Daza también es muy cercano a José Antonio Kast. José Antonio Kast, de hecho, lo llama muchas veces para consultarle sobre temas económicos y, de hecho, fue su jefe de economía, el coordinador económico de la campaña de José Antonio Kast en 2021. Así que también hay una cercanía no solamente con Luis Caputo, sino también con el presidente electo José Antonio Kast. Un dilema bastante difícil en el que ponen a José Luis Daza, así que vamos a pasar a revisar en sus palabras cuál fue la respuesta que entregó cuando se le consultó sobre esta oferta que le habría dado el presidente electo. ¿Te ofrecieron ser ministro de Economía en Chile? Me ofrecieron algunos cargos. Déjame decir una cosa. Desde mi punto de vista de lo que ha sido mi vida profesional, etcétera, sí, esto es lejos lo más importante que he hecho en mi vida. Este es lejos el proyecto más importante que he hecho en mi vida. Y esta gente, este grupo, es el grupo más extraordinario con que he trabajado en mi vida. Lo que te quiero decir es que estoy muy, no sé cómo expresarte, o sea, estoy muy emocionado. Por eso, ¿para qué te vas a ir? Ahí dice Lauti Ramírez, Daza es intransferible. Es intransferible, coincide. Daza no se va, Daza no se va, y Daza no se va, no se va, y Daza no se va, y Daza no se va. Bueno, y entre los cánticos, ¿no es cierto?, de parte del equipo económico del presidente Javier Milei, que dice entonces José Luis Daza, ojalá no se vaya, no abandone el cargo que hoy tiene como viceministro de Economía en Argentina, donde también obviamente el trabajo que puede hacer va a tener un prestigio internacional y también nacional. Ahora, hubo respuesta también sobre esto del propio presidente electo José Antonio Kast. Se le consultó, de hecho, tras esta reunión que encabezó con los vecinos de la comuna de San Miguel. Pero también, Mati, generó interés lo que pudiera haber dicho Jorge Quiroz. Hoy día llegó, de hecho, temprano en la mañana a la oficina del presidente electo. Se le consultó, obviamente, sobre una eventual incorporación de José Luis Daza. ¿Qué podríamos decir, Mati? De alguna manera puede o podría incomodar, si es que la idea del presidente electo es que José Luis Daza sea el ministro de Hacienda, porque también es un cargo del cual podría, ¿no es cierto?, encabezar Jorge Quiroz, así que ahí podría quizás haber un roce, o bien estaría contento porque se incorpore a este triministerio de Energía, Economía y también Minería. Así que vamos a pasar a revisar también cuáles fueron los dichos del presidente electo respecto a esta eventual incorporación y, por supuesto, también a Jorge Quiroz, el principal asesor de José Antonio Kast. Los nombres ya lo hemos señalado, a partir del 15 de enero ustedes van a ir conociendo ya bastante bien quiénes van a ser los futuros y futuras ministras, subsecretarios. Todo lo que venga antes pueden ser muchas especulaciones, pero son conversaciones que hemos tenido con distintas personas. Lo que estamos haciendo, más allá de lo que puede aparecer, está bastante más planificado de lo que algunos creen. Muchas de las situaciones que hacemos es para dar señales. Y eso es importante.
Por tanto, no tengo nada más que aportarle en cuanto a los nombres, que los va a decidir en su momento el equipo con el que estoy trabajando, y la decisión final le corresponde al presidente de la República. Siempre es bienvenida a más gente que coopere. José Luis es un excelente economista, así que ojalá que se entusiasme y se sume. Bueno, y la respuesta de Jorge Quiroz dice sería una buena incorporación, obviamente, José Luis Daza al equipo, al gabinete del presidente electo José Antonio Kast. Presidente Mati, ayer tú lo hablabas de hecho con Ivo, que estaba desde Argentina, respecto también a declaraciones de José Antonio Kast sobre residir en el Palacio de la Moneda. Se ha generado también bastante especulación y cuestionamientos respecto a esta eventual decisión que tomaría el presidente, también considerando el número de hijos que tiene, de todas maneras todos mayores de edad, y también lo que ocurrirá con su esposa María Pía Adriasola. Ayer por lo menos también confirmaba que su intención es efectivamente mudarse al Palacio de la Moneda, considerando que el presidente electo reside aproximadamente a 1 hora y media del Palacio de la Moneda, y obviamente el trayecto es bastante largo para llegar si es que hay algún tipo de emergencia, y también para dar el ejemplo, decía el presidente electo, y para no tener que generar otro gasto del Estado si es que arrienda un inmueble más cerca del Palacio de la Moneda. Bueno, esa confirmación también hoy la abordó, justamente como vemos en las imágenes, sin el punto de prensa, solamente hablando con los vecinos de la comuna de San Miguel, que es una decisión que él busca tomar, y que efectivamente hay una definición de austeridad, decía, en el matrimonio de María Pía Adriasola y también José Antonio Kast, y si sus hijos quisieran ir a visitar a su padre y a su madre, bueno, podrían tomarse un café, un helado, y a lo más ir a almorzar. Podrían ir a almorzar también al casino, ¿no es cierto?, que hay en el Palacio de la Moneda, pero de todas maneras decían, a lo más tendremos una cama nido, un camarote, pero la idea no es hacer grandes modificaciones, sino poder habilitar espacios que ya hay para que pueda residir tanto José Antonio Kast como su esposa María Pía Adriasola. Hoy lo dijo entonces el presidente electo, y también sobre esto opinó Iván Poduje, que suena también como una de las cartas para encabezar el Ministerio de Vivienda, que eventualmente también se podría fusionar con Bienes Nacionales, y decía Iván Poduje que es una muy buena idea, que de hecho está habilitado justamente el Palacio de la Moneda para que los mandatarios puedan residir en ese lugar. Sin ir más lejos, Mati, el segundo mandato de Carlos Ibáñez del Campo fue el último presidente, el último mandato, ¿no es cierto?, que residió en ese lugar específicamente fue en 1958, la última vez que un presidente vivió en el Palacio de la Moneda. Así que ahora, de todas maneras, las dependencias donde él residía como presidente, digamos, la casa, ¿esa parte existe todavía? Esa parte yo tengo entendido que existe todavía. Ahora, habría que ver efectivamente si es que se pudo, si se remodeló, diría yo. Podría seguir existiendo ese espacio, porque, pero claro, después del bombardeo exactamente, ese es el punto que yo haría, pero me imagino que efectivamente ese espacio se pudo haber remodelado después de la reconstrucción. Así que pasemos a revisar también cuáles son esos detalles que entregó el presidente electo, y por supuesto también quién fuera o quién podría ser el ministro de Vivienda, Iván Poduje. Se produce toda una discusión si podemos o no podemos vivir en la moneda. Vamos a vivir en la moneda. Y somos personas austeras, somos personas sencillas. Entonces veníamos hablando ahora de cosas tan básicas, bueno, y la comida. Bueno, en la noche podemos cocinar nosotros, ¿qué problema hay? ¿Ah? Pero en el día nosotros vamos a comer lo mismo que está en el casino. Supongo que hay un casino en la moneda, ¿no? Entonces algunos decían, no, tiene demasiados niños, va a jugar la moneda entera. No. ¿Ah? Nos irán a visitar. Podrán tomarse un café, podrán tomar un helado. Si alguno se hace muy tarde, podremos tener una cama nido o camarote. ¿Ah? Normal si nosotros guiadas. Pero nosotros hemos vivido siempre así. Nuestros hijos siempre han compartido la pieza. Siempre han compartido un televisor para que se pongan de acuerdo. Me parece excelente. Me parece excelente. Además se puede hacer. Y me tocó trabajar, me conozco el Palacio, pues soy arquitecto, es una gran obra de Toesca, y perfectamente factible lo que propone el presidente, que sería una gran idea. Tiene 2 pisos grandes, diseñados por Toesca, y tiene el tercer piso que está habilitado para que duerma la guardia presidencial ahí. Esos hay dormitorios para carabineros hombres y para carabineros mujeres. Es un edificio extraordinario, el mejor edificio que tenemos en Chile. Ya, ¿no tenían mis libros ese tercer piso? Yo tampoco, porque ya. claro, se ven 2. No, claro. no conozco
en Bueno, pero detalle todas las claramente habitaciones. hay gente que duerme ahí, que es la guardia. Bueno, efectivamente, lo decía ayer José Antonio Casti, bueno, por lo menos Iván Poduje decía, un conocedor de la moneda, hay espacio habilitado para que el presidente también y la primera dama puedan residir en ese espacio. Ahora, desde el gobierno también el Ministerio del Interior fue consultado respecto a esta idea del presidente electo José Antonio Cast. Dice que no hay una petición formal. De todas maneras, esto es una decisión únicamente y exclusivamente del presidente de la República, así que si es que obviamente el presidente electo sigue insistiendo en esta idea, es lo más probable que el 11 de marzo, Mati, lo veremos ya. Se le ve bien decidido. Sí, no, lo ha reiterado desde que salió electo, así que probablemente lo vamos a ver el 11 de marzo. Va a ser un trabajo arduo de todas maneras para los periodistas que cubren el Palacio de la Moneda, porque si el presidente también está ahí 24/7, la información también se va a tener que entregar quizás 24/7. Pero o tendrá que tener un horario de trabajo, porque eso de estar permanentemente ahí, vamos a tener que poner, todos. claro, todo un saco de dormir. Con tu saco de dormir te vas. Incluido, no, pero lo más probable es que lo veamos el 11 de marzo en el Palacio de la Moneda como su casa oficial. Bien. Bueno, se vienen novedades, también se restablece la figura de la primera dama, así que vamos a ver también cuáles de las fundaciones antiguas que se traspasaron vuelven a esta institución. Así que, bueno, se vienen novedades. Muchísimas gracias, Colomba.